La Atlántida es uno de los misterios más duraderos y cautivadores de la historia. Durante milenios, esta legendaria isla ha alimentado la imaginación de filósofos, historiadores, aventureros y soñadores. Descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias, la Atlántida ha sido interpretada como una advertencia moral, una civilización avanzada y poderosa que fue destruida debido a su propia arrogancia y corrupción. Según la narración de Platón, la Atlántida existió alrededor de 9000 años antes de su época, en un lugar más allá de las columnas de Hércules, que se refiere al estrecho de Gibraltar. Se dice que era una vasta isla continente de enormes riquezas, ubicada en el Océano Atlántico, y que desapareció trágicamente bajo las aguas en un solo día y noche debido a un cataclismo divino. La Atlántida, en la descripción de Platón, era una sociedad altamente avanzada, con una compleja estructura política, un ejército formidable, una arquitectura majestuosa y una tecnología impresionante. Los atlantes, un pueblo valiente y próspero, disfrutaban de una sociedad armoniosa y rica en recursos naturales, viviendo en una ciudad construida en círculos concéntricos de tierra y agua, con un canal que conectaba al mar. Su civilización había alcanzado un nivel de desarrollo inigualable, siendo expertos en ingeniería, agricultura y navegación. Según los textos, poseían grandes templos, palacios magníficos y vastos jardines, lo que reflejaba tanto su progreso como su devoción religiosa. El templo dedicado a Poseidón, dios del mar, era una de las estructuras más imponentes de la Atlántida, mostrando la centralidad de la religión en su cultura. Sin embargo, Platón también describe la decadencia moral de los atlantes. A pesar de sus logros, la sociedad comenzó a corromperse, obsesionada con el poder y la expansión militar. A medida que aumentaban sus ambiciones de dominar el mundo conocido, los atlantes intentaron conquistar otras naciones, pero fueron detenidos por los atenienses, quienes, según la historia de Platón, derrotaron al imperio atlante con su virtud y disciplina. En última instancia, fue su arrogancia y codicia lo que los condujo a la ruina. Los dioses, ofendidos por su arrogancia y decadencia, castigaron a la Atlántida con un devastador cataclismo que sumergió la isla en las profundidades del océano, borrando su existencia casi de la noche a la mañana. Desde la época de Platón, la Atlántida ha sido objeto de innumerables especulaciones y teorías. Algunos han considerado su historia como una mera alegoría creada por Platón para advertir sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción moral, mientras que otros han buscado evidencias físicas de su existencia, interpretando su relato como un recuerdo de un lugar real que se perdió en la historia. A lo largo de los siglos, la idea de la Atlántida ha sido reimaginada y reinterpretada en muchas culturas, desde las teorías de exploradores medievales hasta las investigaciones de científicos modernos. La búsqueda de la Atlántida ha llevado a expediciones por todo el mundo, desde el Mediterráneo hasta las profundidades del Océano Atlántico, e incluso el Caribe y la Antártida, con exploradores tratando de identificar posibles ubicaciones de esta civilización desaparecida. En tiempos modernos, la Atlántida ha influido en el mundo del esoterismo y las pseudociencias. Algunos estudiosos y aficionados sugieren que la Atlántida podría haber sido una civilización tecnológicamente superior, poseyendo conocimientos avanzados en ingeniería, navegación y astronomía, mucho más allá de lo que se conoce para la antigüedad. Estas teorías, si bien ampliamente rechazadas por la comunidad científica, han llevado a fascinantes investigaciones sobre civilizaciones perdidas y posibles catástrofes naturales que podrían haber inspirado la historia. Igualmente, la Atlántida ha dejado una profunda huella en la cultura popular, apareciendo en libros, películas, videojuegos y teorías de conspiración, alimentando tanto la fantasía como el deseo de descubrir los secretos del pasado. Para algunos, la leyenda de la Atlántida podría tener un núcleo de verdad histórica, relacionado con catástrofes naturales como erupciones volcánicas o terremotos que podrían haber destruido una civilización avanzada en el pasado. Un ejemplo es la erupción de la isla de Thera, hoy Santorini, en el mar Egeo, que devastó la civilización minoica y generó tsunamis que afectaron áreas circundantes. Esta catástrofe geológica, que ocurrió alrededor del 1600 a.C., ha sido propuesta por algunos arqueólogos como la posible fuente de la historia de la Atlántida,
debido a las similitudes entre la destrucción súbita de ambas civilizaciones. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la Atlántida sigue siendo un símbolo potente en la cultura global. Representa no solo el misterio de una civilización perdida, sino también una advertencia universal sobre los peligros del orgullo humano y la fragilidad de las sociedades ante la naturaleza. La posibilidad de que una civilización tan avanzada pueda desaparecer tan rápidamente ofrece una lección sobre el equilibrio entre el progreso y la responsabilidad. Al mismo tiempo, la búsqueda continua de la Atlántida refleja el deseo humano de descubrir verdades ocultas y reescribir la historia del mundo. Así, la Atlántida permanece como uno de los mitos más duraderos y fascinantes, cautivando tanto a estudiosos como a soñadores. Si fue una realidad histórica o una invención filosófica, lo que es indiscutible es el poder que esta historia ha tenido sobre la imaginación colectiva durante más de 2 milenios, convirtiéndose en un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado y nos invita a seguir explorando los misterios del mundo antiguo. La mitología de la Atlántida, aunque nacida del relato de Platón en sus diálogos Timeo y Critias, ha crecido hasta convertirse en un vasto conjunto de ideas que mezclan filosofía, historia, leyenda y especulación. Platón la presenta como una advertencia moral y filosófica, pero con el tiempo, la Atlántida ha absorbido elementos mitológicos que han enriquecido su relato y la han transformado en uno de los mitos más potentes y duraderos de la cultura occidental. Para comprender la mitología de la Atlántida, es necesario explorar tanto el contexto en el que Platón ubicó esta historia, como las numerosas interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. Origen del mito en los diálogos de Platón. El mito de la Atlántida comienza con Critias, un personaje de los diálogos de Platón, que cuenta una historia supuestamente transmitida de generaciones anteriores, vinculada a Solón, el célebre legislador ateniense. Critias relata que Solón viajó a Egipto, y durante su estancia, los sacerdotes egipcios le narraron la historia de la Atlántida, un relato conservado en sus templos durante miles de años. Según los egipcios, la Atlántida era una isla situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, que se había levantado como una civilización poderosa hace unos 9000 años antes del tiempo de Solón, alrededor de 11500 años antes del presente. La mitología de la Atlántida en Platón se entrelaza con las nociones filosóficas de justicia, decadencia moral y el equilibrio entre el poder y la virtud. En la Atlántida, los habitantes iniciales eran descendientes del dios Poseidón, el cual había dividido la isla entre sus hijos y otorgado su protección divina a la civilización. Poseidón había hecho de la Atlántida su dominio principal en el mundo mortal, construyendo una ciudad grandiosa para su esposa mortal, Clito, con quien tuvo 10 hijos varones, cada uno gobernando una parte del vasto imperio atlante. La fundación divina, Poseidón y Clito, el dios del mar, Poseidón, encontró a Clito, una mujer mortal, y se enamoró de ella. Para protegerla, separó un gran trozo de tierra en la isla y lo rodeó con anillos concéntricos de agua y tierra, creando un diseño geométrico perfecto que posteriormente caracterizó la gran capital atlante. Poseidón y Clito tuvieron 10 hijos, y Poseidón dividió la isla entre ellos, otorgándoles poder para gobernar la Atlántida en conjunto. El hijo mayor, Atlas, se convirtió en el rey supremo de la Atlántida, y es de él de donde la isla y el océano circundante recibieron su nombre. A partir de entonces, se dice que los reyes de la Atlántida mantuvieron un linaje divino y una conexión directa con Poseidón. La mitología alrededor de estos reyes los describe como seres que gobernaban con justicia y sabiduría, siguiendo las directrices morales y espirituales del dios Poseidón, quien los favorecía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la influencia divina comenzó a desvanecerse y los atlantes se volvieron más ambiciosos y corruptos. La estructura mitológica de la Atlántida, la ciudad de la Atlántida, tal como es descrita por Platón, tenía una estructura que reflejaba el orden cósmico y las leyes de los dioses. El centro de la ciudad era el templo dedicado a Poseidón, que estaba rodeado por los anillos concéntricos de agua y tierra. El diseño urbano de la Atlántida tenía una importancia simbólica. Los círculos representaban la armonía cósmica, un reflejo del orden perfecto que existía al principio en el mundo atlante.
En el centro de la ciudad se encontraba la montaña donde vivían los primeros reyes, y desde allí se extendían los canales y los muros que conectaban con el resto de la isla y el océano. En este contexto, la Atlántida no solo era una civilización poderosa y avanzada, sino también una encarnación del cosmos, el orden y la razón en el mundo humano. Los reyes atlantes, descendientes de los dioses, simbolizaban el equilibrio entre la divinidad y la humanidad. Sin embargo, a medida que los atlantes se alejaron de las virtudes que les habían dado los dioses, empezaron a romper el orden cósmico. La decadencia moral de los atlantes. Con el paso del tiempo, la parte humana de los atlantes se fortaleció, mientras que su naturaleza divina comenzó a menguar. Esto provocó que los reyes atlantes se volvieran cada vez más ambiciosos y corruptos. Se dice que comenzaron a expandir su dominio mediante la conquista de otros territorios, tomando control de vastas partes de Europa y África. Sin embargo, a pesar de su poderío militar, la Atlántida fue detenida por Atenas, una ciudad idealizada por Platón como el modelo de virtud y rectitud. Este conflicto entre Atenas y la Atlántida, en el relato de Platón, simboliza el contraste entre la moderación y el exceso, la justicia y la tiranía. La mitología de la Atlántida culmina con un castigo divino. Los dioses, disgustados por la corrupción y el orgullo de los atlantes, decidieron destruir la civilización. En un solo día y noche de infortunio, la Atlántida fue tragada por el océano, borrando todo rastro de su existencia. Este castigo final refleja el concepto griego de hibris, desmesura, el pecado de sobrepasar los límites impuestos por los dioses. Los atlantes, al creerse invencibles y superar la humildad que debían a los dioses, fueron destruidos para restaurar el equilibrio del cosmos. Influencias mitológicas posteriores. Aunque el relato de Platón es la fuente primaria de la mitología de la Atlántida, muchas tradiciones posteriores han incorporado y expandido este mito, combinándolo con otras leyendas sobre civilizaciones perdidas, cataclismos y eras doradas de la humanidad. Civilizaciones perdidas. En diversas mitologías del mundo, desde las leyendas del continente Mu en el Pacífico hasta las historias de la Lemuria, la idea de una civilización antigua, avanzada y destruida de forma catastrófica es común. En estas leyendas, la Atlántida a menudo se fusiona con otras historias de destrucción y renacimiento, reflejando la creencia en ciclos de creación y caída en la historia humana. Catástrofes naturales. Las teorías modernas han sugerido que la historia de la Atlántida podría estar basada en eventos naturales como terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis. La erupción de Thera, Santorini, en el mar Egeo, que devastó la civilización minoica, ha sido vista como una posible fuente de inspiración para el mito. Las narraciones mitológicas en torno a desastres naturales a menudo hablan de la destrucción repentina de ciudades y civilizaciones, lo que conecta el relato de la Atlántida con otras historias de inundaciones y cataclismos, como la historia del diluvio universal en el Antiguo Testamento. La Atlántida en la tradición esotérica y ocultista, durante el Renacimiento, la Atlántida fue recuperada por escritores y pensadores como Francis Bacon, que la utilizó como símbolo de la utopía y la búsqueda del conocimiento. En el siglo XIX y XX, la Atlántida fue adoptada por movimientos esotéricos como la teosofía de Elena Blavatsky, que la describió como una civilización tecnológicamente avanzada y espiritualmente evolucionada, cuyos secretos se habían perdido con su desaparición. Según la teosofía, los atlantes habrían poseído habilidades psíquicas y una comprensión profunda de las fuerzas naturales y espirituales del universo. Esta visión mística de la Atlántida la transformó de una advertencia moral a un símbolo de una edad dorada perdida y un estado ideal que la humanidad podría aspirar a recuperar. En resumen, la mitología de la Atlántida está profundamente entrelazada con temas de poder, decadencia, justicia y equilibrio cósmico. A lo largo de los siglos, su relato ha sido reinterpretado y ampliado, evolucionando desde una lección filosófica sobre los peligros de la arrogancia hasta convertirse en un vasto mito que continúa fascinando y capturando la imaginación del mundo moderno. El legado de la Atlántida, aunque originado en los diálogos de Platón, ha trascendido su contexto filosófico inicial
y ha dejado una huella profunda y duradera en múltiples aspectos de la cultura humana. Este legado, que abarca campos tan diversos como la filosofía, la literatura, la ciencia, la arqueología, la espiritualidad y la esoterismo, refleja el poder de la mitología para inspirar y cautivar a las generaciones posteriores. A pesar de que la Atlántida es, en esencia, una ficción moral platónica, ha sido reinterpretada una y otra vez, transformándose en una civilización perdida que simboliza la búsqueda de un ideal, una advertencia contra los excesos humanos y una proyección de los anhelos y miedos colectivos. En este sentido, el legado de la Atlántida no es tangible, pero ha influido profundamente en la imaginación, el pensamiento y la evolución cultural de la humanidad. Legado filosófico. La advertencia moral de Platón. En su origen, la Atlántida fue concebida por Platón como una lección moral y política. En los diálogos Timeo y Critias, Platón no se propuso describir una civilización histórica, sino ilustrar una fábula filosófica sobre los peligros de la arrogancia, la corrupción y la pérdida de la virtud. En su relato, la Atlántida representaba una civilización que, en un principio, prosperó bajo los principios de justicia y equilibrio, pero que con el tiempo cayó en la decadencia debido a la corrupción y la ambición desmedida de sus gobernantes. El castigo divino que destruyó la Atlántida servía como advertencia a las ciudades-estado griegas, particularmente Atenas, sobre las consecuencias de abandonar las virtudes éticas y morales en favor del poder y la expansión militar. En este sentido, el legado de la Atlántida en la filosofía es profundamente platónico. Subraya la importancia de la moderación, el ideal de Sofrosine en la cultura griega, la justicia y la armonía entre los seres humanos y las leyes divinas. La caída de la Atlántida es una metáfora del hibris, desmesura, el pecado de la arrogancia que, en la cultura griega, a menudo precede la intervención divina y la destrucción. La advertencia que Platón quiso comunicar sigue siendo relevante hoy en día, siendo aplicada a debates sobre la ética política, el liderazgo y los peligros de la desigualdad y el poder descontrolado. La influencia en la literatura y la cultura popular. El relato de la Atlántida ha inspirado a innumerables escritores, poetas y artistas a lo largo de la historia. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos trajo consigo un renovado interés en la Atlántida. Filósofos y escritores como Francis Bacon utilizaron la idea de una civilización avanzada como modelo para sus propios proyectos utópicos. En su obra La Nueva Atlántida, 1627, Bacon imagina una sociedad ideal basada en el conocimiento científico y la cooperación racional, reflejando las aspiraciones de la era moderna de usar la ciencia y la razón para mejorar la vida humana. Con el tiempo, la Atlántida también se convirtió en un arquetipo recurrente en la literatura de ciencia ficción y fantasía. Julio Verne, en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, describe la ciudad perdida de la Atlántida como un símbolo de misterio y aventura, sumergida en las profundidades del océano. El escritor inglés H. G. Wells y otros autores de ciencia ficción también exploraron temas relacionados con civilizaciones avanzadas y sus colapsos, inspirados en el mito de la Atlántida. En la literatura contemporánea, la Atlántida sigue siendo una fuente de inspiración para novelas, cómics, películas y videojuegos. El mito se ha expandido y adaptado a nuevas narrativas, desde historias de ciencia ficción sobre civilizaciones alienígenas hasta cuentos de fantasía en los que la Atlántida es un reino mágico y oculto. Obras como Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, el universo cinematográfico de Marvel y series como Stargate Atlantis han reinterpretado el mito de formas creativas, lo que demuestra la duradera fascinación que ejerce sobre la cultura popular. Especulación científica y arqueológica. Aunque Platón no pretendía que la Atlántida fuera una civilización histórica, su descripción detallada ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que estuviera basada en una civilización real. Desde la antigüedad, los historiadores y exploradores han buscado la ubicación de la Atlántida en diversas partes del mundo, interpretando su desaparición como el resultado de un desastre natural, como un terremoto, tsunami o erupción volcánica.
El legado esotérico y espiritual. Uno de los legados más duraderos de la Atlántida es su adopción por movimientos esotéricos y espirituales a lo largo de los siglos. Durante el siglo XIX, figuras como Elena Blavatsky, fundadora de la Teosofía, afirmaron que la Atlántida era real y que había sido una civilización avanzada tanto tecnológica como espiritualmente. Según Blavatsky, los atlantes poseían un conocimiento místico y una comprensión profunda de las fuerzas de la naturaleza, y su desaparición fue consecuencia de la degeneración espiritual. Esta visión de la Atlántida no solo enfatizaba su colapso físico, sino también su decadencia espiritual, vinculándola a un ciclo más amplio de evolución espiritual que implicaba la caída y el renacimiento de civilizaciones. A partir de este legado esotérico, la Atlántida ha sido un símbolo de una edad dorada perdida, una civilización ideal que representa el estado de perfección espiritual y armonía con el cosmos que los seres humanos podrían alcanzar. En la literatura teosófica y ocultista, la Atlántida también es vista como un precursor de la Lemuria y otras civilizaciones míticas, alimentando la creencia en ciclos de destrucción y renacimiento a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, el mito de la Atlántida fue reinterpretado por autores como Edgar Cayce, quien afirmó que había sido capaz de acceder a registros de vidas pasadas y describió la Atlántida como una civilización de alta tecnología que finalmente se destruyó debido a un mal uso de los poderes psíquicos y las fuerzas naturales. Cayce también profetizó que restos de la Atlántida serían descubiertos en el futuro, perpetuando la creencia en la búsqueda de la Atlántida como parte de una búsqueda espiritual más amplia. La Atlántida como símbolo del anhelo humano. Quizás el legado más profundo de la Atlántida reside en su capacidad para encapsular el anhelo humano por una civilización perfecta, una utopía que una vez existió y que podría ser restaurada. La Atlántida, como mito, representa la esperanza de un pasado glorioso, donde el conocimiento y la virtud alcanzaron su máxima expresión, solo para ser destruidos por la arrogancia y la decadencia. Esta narrativa resuena profundamente con las aspiraciones humanas de mejorar la sociedad, aprender de los errores del pasado y evitar las caídas que acompañan a la ambición desmedida. En resumen, el legado de la Atlántida es multifacético y profundamente influyente. Como mito, ha trascendido su origen filosófico para inspirar a generaciones de pensadores, escritores, científicos y buscadores espirituales. A pesar de que nunca se ha encontrado evidencia física de su existencia, la Atlántida sigue viva en la imaginación colectiva, simbolizando tanto la advertencia contra el exceso como el sueño de un futuro mejor. Aunque la mitología de la Atlántida no tiene una lista de monstruos específicos como en otras mitologías, la idea de que esta civilización perdida estuviera conectada con seres poderosos y criaturas misteriosas ha sido explorada en muchos relatos, especialmente en versiones más modernas del mito. En el relato original de Platón, la Atlántida es una isla próspera y avanzada, pero no se menciona explícitamente la existencia de monstruos mitológicos como los que se encuentran en otras tradiciones, como la griega o la nórdica. Sin embargo, en reinterpretaciones y expansiones del mito de la Atlántida, tanto en la literatura esotérica como en la cultura popular, han surgido varias ideas sobre criaturas mitológicas, seres poderosos o incluso monstruos que podrían haber habitado o defendido la civilización atlante. Aquí te doy una visión de cómo han evolucionado estas ideas. Gigantes y semidioses. Algunos relatos modernos, especialmente en la teosofía y el ocultismo, sugieren que los atlantes eran seres con poderes especiales, a veces descritos como gigantes o semidioses. Se les atribuye una conexión más cercana con los elementos de la naturaleza y con el universo en sí, lo que los hace parecer más que simples humanos. En estas historias, los atlantes habrían sido una raza superior o híbrida, resultado de la unión entre dioses o seres extraterrestres y humanos, lo que les daba poderes sobrehumanos. En algunas versiones, los atlantes, al decaer moralmente, habrían comenzado a transformarse en seres monstruosos debido a su abuso de poderes, tanto tecnológicos como espirituales. Criaturas marinas poderosas, la Atlántida está profundamente relacionada con el océano y el agua, lo que ha llevado a muchas interpretaciones en las que la civilización atlante está custodiada por criaturas marinas míticas.
A lo largo de los siglos, escritores y creadores de historias han especulado que, al estar sumergida bajo el océano, la Atlántida pudo haber sido habitada por seres marinos extraordinarios, como sirenas, krakens y otras criaturas abisales. Por ejemplo, en algunos relatos modernos, los atlantes tenían dominio sobre los mares y podían invocar criaturas monstruosas, como gigantescos seres similares a Leviatán o Kraken, para defender sus costas. Estas criaturas serían parte del legado de la civilización y su conexión con los poderes ocultos de la tierra y el mar. Una de las teorías más influyentes conecta la historia de la Atlántida con la civilización minoica en la isla de Creta y la erupción del volcán Tera, actual Santorini, en el siglo XVII a.C. La erupción fue uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia, y se ha sugerido que podría haber sido la base para la leyenda de la Atlántida. La destrucción de la civilización minoica, que era avanzada y floreciente, encajaría con la narrativa platónica de una civilización poderosa que cayó en desgracia por un cataclismo. Aunque no hay pruebas concluyentes que vinculen a la Atlántida con la cultura minoica, esta teoría ha alimentado siglos de investigaciones arqueológicas en el Mediterráneo. El legado de la Atlántida en la ciencia también ha inspirado a exploradores modernos, científicos y arqueólogos a seguir buscando restos de civilizaciones perdidas bajo las aguas. Expediciones submarinas y estudios geológicos han intentado localizar pruebas de ciudades antiguas sumergidas, aunque hasta ahora sin resultados concluyentes. No obstante, la búsqueda continua de la Atlántida ha dejado un legado importante en la arqueología y la ciencia, fomentando el estudio de culturas antiguas y la historia de desastres naturales catastróficos. Monstruos guardianes de la Atlántida. En la literatura y el cine de ciencia ficción y fantasía, a menudo se retrata a la Atlántida como un reino perdido lleno de secretos, protegido por monstruos guardianes o tecnologías avanzadas que dan lugar a criaturas mecánicas o mágicas. Algunos ejemplos incluyen relatos de dragones acuáticos, serpientes marinas o incluso gólems de coral que protegen las ruinas sumergidas de la Atlántida de cualquier intruso. Por ejemplo, en cómics y películas como Aquaman, de DC Comics, la Atlántida se presenta como un reino sumergido gobernado por seres que pueden controlar a criaturas marinas gigantes y monstruosas, desde tiburones hasta criaturas mitológicas que surgen de las profundidades. Bestias creadas por tecnología avanzada. En versiones más modernas del mito de la Atlántida, en particular dentro de la ciencia ficción, los atlantes son descritos como poseedores de una tecnología avanzada que les permitía manipular la genética y la biología. De acuerdo con esta línea de pensamiento, los atlantes podrían haber creado monstruos a través de experimentos científicos, mezclando especies o creando nuevas formas de vida. Estos seres creados por manipulación genética o tecnología mágica habrían sido usados como armas o guardianes de la ciudad. El concepto de la Atlántida como una civilización extremadamente avanzada abre la puerta a la idea de que podrían haber generado monstruos artificiales o criaturas controladas por su tecnología, similares a lo que en otras mitologías se describiría como seres mágicos, criaturas y seres extradimensionales. En algunos contextos esotéricos y ocultistas, se ha sugerido que la Atlántida tenía acceso a dimensiones paralelas o a los misterios del universo, lo que les permitió interactuar con seres más allá de la comprensión humana. En estos relatos, los atlantes podían invocar o controlar entidades extradimensionales, seres que podrían parecer monstruosos a los ojos humanos, pero que en realidad eran manifestaciones de fuerzas cósmicas. Estos seres pueden ser interpretados como ángeles caídos, demonios o dioses antiguos que coexistieron con los atlantes y participaron en su eventual caída, animales sagrados y totemistas. En otras versiones esotéricas, los atlantes podrían haber tenido una profunda conexión espiritual con los animales, adoptando animales sagrados o tótems que reflejaban su poder y estatus. Estas criaturas, a veces descritas como híbridos de varios animales, o incluso con aspectos sobrenaturales, habrían sido vistas como protectores y símbolos de poder, pero con el colapso de la Atlántida, habrían sido percibidos como monstruos. Algunas versiones modernas del mito hablan de animales espirituales gigantes o deidades en forma de criaturas salvajes que ayudaron o castigaron a los atlantes en sus momentos de gloria y caída. Aunque Platón no mencionó directamente monstruos en su relato original de la Atlántida,
Las reinterpretaciones posteriores, tanto en el esoterismo, la ciencia ficción, como en la fantasía contemporánea, han poblado este mito con seres fantásticos, monstruos marinos, guardianes y criaturas creadas por la ciencia y la magia. La relación de la Atlántida con el océano y su destino sumergido también ha alimentado la imaginación acerca de seres abisales y criaturas de gran poder conectadas con el misterio y las profundidades del mar. Este aspecto de la mitología atlante ha sido esencial para mantener vivo el mito y su capacidad para evolucionar, adaptándose a las nuevas sensibilidades culturales y los géneros narrativos a lo largo de los siglos.